Jessica Paola y les voy a explicar sobre el almacenamiento de producto terminado. Bueno, yo trabajo en una empresa de alimentos, ¿sí? Donde pues generalmente realizamos elaboración de comidas. Inicialmente se realiza pues un menú de la semana, que es lo que pues se va a dar durante todos esos días. El almacenamiento de este producto es un poco complejo, ya que nosotros pues trabajamos con comida transportada. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros realizamos los alimentos, por ejemplo, sopa de cebada, arroz blanco, ensalada, postre, papa y una verdura. Entonces de allí, una vez elaborado ese producto, nosotros lo metemos en cambros a temperatura de que no oscile, bueno, una temperatura entre 70 y 80 grados. ¿Sí? La temperatura debe mantenerse. Esto va en un carro transportador que que se traslada pues al destino, donde va a ser servidos esos alimentos. Nosotros, eh, una vez realizados estos alimentos, nosotros debemos colocarlos en una línea de servicio. En la línea de servicio, en esta línea de servicio trabaja Baño María, donde la temperatura oscila entre los 70 y 85 grados centígrados más o menos. Es importante que estos alimentos se mantengan a esta temperatura para que no aumente la proliferación de microbios. Para las ensaladas, nosotros debemos mantenerlas en una cama de hielo a una temperatura de 3 a 4,8 grados centígrados. Eso es lo ideal también para evitar la proliferación de microbios. Igualmente con el jugo y los postres. El almacenamiento de productos debe ser realizado en condiciones adecuadas de temperatura, humedad e iluminación. Nosotros, por lo menos donde guardamos la materia prima, guardamos la materia prima en un almacén donde esto debe estar controlado por un higrómetro donde nos mide la humedad y también nos mide temperatura. Entonces, en una parte nos mide humedad y en la otra parte nos mide temperatura del almacén. De acuerdo con las instrucciones del fabricante, de manera de no afectar adversamente de forma directa o indirecta la calidad de los mismos. Este concepto debe extenderse a la distribución de transporte. Las sustancias de las preparaciones descritas deberán almacenarse a temperatura ambiente a menos que se especifique de otro modo. Por ejemplo, en el caso de la materia prima como son carnes, o proteínas, se guardan en unas neveras de congelación a temperaturas de menos 18 grados centígrados. Y es importante que una vez nosotros vayamos a utilizar esta materia prima, pase por un proceso de refrigeración y luego sí para cocción de los alimentos para evitar que se pierda la cadena de frío y aumente la proliferación de microbios. Almacenar en un freezer corresponde al almacenamiento de productos a una temperatura establecida entre 25 y 10 grados centígrados. Almacenar en un sitio fresco, almacenar en temperatura ambiente, pues allí disponen las temperaturas que se requieren. El rotulado es importante. Nosotros por lo menos en este caso de alimentos donde yo pues laboro, la idea es que siempre esté rotulado el producto. Por ejemplo, las ensaladas, el arroz, la sopa, todo debe llevar un rotulado donde nos identifique, es como un sticker o una etiqueta donde nos dice el nombre del producto, fecha de elaboración, fecha de vencimiento y responsable.
Entonces, esto es importante porque cada vez que nos hacen auditorías, la rotulación es algo pues importante. La cantidad de principio activo, por ejemplo acá en el rótulo cada producto deberá contener la cantidad de principio activo, o sea el gramaje o la cantidad que tiene ese producto. En el caso de líquidos, administración oral o sólidos para reconstruir deben rotularse en términos como por ejemplo cada 5.000 litros. Esto es más que todo para el caso farmacéutico. En el caso de alimentos, pues vamos a colocar los mililitros o litros que trae ese producto. La fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento identifica el fin del periodo de vida útil del producto durante el cual el mismo deberá cumplir con los requisitos de esta farmacopea. Como le digo, esto es básicamente para el caso farmacéutico. En el caso de alimentos, las fechas de vencimiento también son muy importantes, ya que no podemos tener productos vencidos ni dentro del almacén ni dentro del el cuarto de almacenamiento. Todo el producto terminado, como le expliqué en la comida transportada, debe durar máximo 8 horas, máximo, y cumpliendo con las temperaturas adecuadas. Entiendo que las consideraciones de producto terminado, como el caso de la leche, el queso, salchichas, pues deben tener una temperatura adecuada. Por ejemplo, la leche podemos mantenerla a temperatura ambiente. Una vez abierto el producto, sí debe estar a temperatura de refrigeración. En el caso de la leche, igual. En el caso del queso, pues sí, desde un inicio de su vida, desde un inicio debe mantenerse en refrigeración. Para el caso de abarrotes como lo son harina de pan o harina de trigo, maicena, todos esos van a temperatura ambiente, pero debemos llevar un formato donde registremos temperatura y control de humedad. Igualmente con la nevera de congelación, nevera de refrigeración. Todos deben tener pues un formato de temperatura donde diario se debe diligenciar. Las temperaturas se miden, hay algunas neveras que tienen como un sensor donde marca la temperatura, pero pues también nosotros debemos comprobar que esa temperatura esté bien y lo hacemos con un termómetro digital. Metemos por un minuto el termómetro dentro de la nevera y allí pues confirmamos la temperatura. Bueno, muchísimas gracias, profesora. Esto es todo.